En un mundo donde la ciencia y la fantasía a menudo se entrelazan, la criptozoología emerge como un campo que despierta tanto curiosidad como escepticismo. En contraste con la zoología convencional, que estudia especies ya conocidas, la criptozoología se aventura en territorio desconocido, persiguiendo criaturas de las que solo se tiene evidencia anecdótica o testimonial. A pesar de la falta de pruebas científicas sólidas, esta disciplina continúa intrigando a muchos debido a su combinación de misterio y exploración. Loren Coleman, un destacado investigador en el campo, define la criptozoología como el estudio de animales ocultos o desconocidos, sugiriendo que muchos de estos enigmáticos seres podrían ser simplemente nuevas especies animales aún por descubrir. Desde homínidos misteriosos hasta criaturas marinas gigantes, la criptozoología abarca una amplia gama de especulaciones y teorías. Aunque algunos ven la criptozoología como una rama legítima de la zoología, otros la consideran más cercana a la fantasía que a la ciencia. La falta de evidencia tangible y la dependencia de testimonios y mitos dificultan su aceptación en la comunidad científica. Sin embargo, a lo largo de la historia, la criptozoología ha dado lugar a descubrimientos sorprendentes. El ejemplo del okapi, una especie previamente desconocida descubierta en el Congo a finales del siglo XIX, ilustra cómo criaturas consideradas mitológicas pueden ser finalmente confirmadas por la ciencia. Además de su impacto en la investigación científica, la criptozoología también ha generado un lucrativo mercado turístico. Lugares como el lago Ness en Escocia o las montañas del Himalaya, supuestos hábitats de críptidos famosos como el monstruo del lago Ness o el Yeti, atraen a visitantes ansiosos por presenciar lo inexplicable. Aunque la ciencia ha desmentido muchas de las afirmaciones de la criptozoología, el misterio y la fascinación que rodean a estas criaturas continúan alimentando la imaginación popular. Ya sea como objeto de investigación científica o como atracción turística, la criptozoología sigue siendo un campo intrigante que despierta tanta admiración como escepticismo. ¿En qué momento la realidad se convierte en mito o el mito en realidad? El folclore y las leyendas se han ido transmitiendo de generación en generación, engrosando el imaginario colectivo. Estas leyendas y mitos hacen referencia en muchas ocasiones a sucesos reales del pasado, que hoy en día poco o nada tienen que ver con nuestra realidad, pero eso no quiere decir que no sean ciertas. ¿Es casualidad que las diferentes historias con diferentes nombres hagan referencia al mismo suceso? Al igual que en todo el mundo, en España también existen leyendas de aldeas que cuentan historias de seres o fenómenos extraños que acontecieron supuestamente en el pasado. Buena parte del norte de España atesora ese legado, que poco a poco se va difuminando en el tiempo. Son muchas las leyendas y cuentos que acontecen en cada región, en cada lugar. Algunos creen que es imposible conocerlas todas, lo cual nos lleva irremediablemente a centrarnos en unas pocas, que muestran de una pincelada el rico bestiario heredado de las leyendas de nuestros antepasados, por toda la geografía ibérica y que narraremos a continuación. La leyenda del gigante Silván. En tiempos antiguos, tiempos ya olvidados, en una región del norte, lejos de miradas indiscretas, donde la sierra solo tiene la compañía de las nubes, encontramos en el Pirineo aragonés una alejada y tranquila aldea, llamada Tella, que abrigada por el Roquedo fue hogar de gigantes y tierra de leyendas. Historias hay muchas, misterios más, y entre estas historias destaca una que hace referencia al gigante Silván. Este ser solitario, acostumbrado al terreno salvaje, era quien habitaba en una gran cueva oculta en las montañas. Dicen que Silván tenía una importante presencia, un aspecto monstruoso, y que sembraba el terror entre los lugareños. Vestía pieles y solía llevar un gran garrote. Sin embargo, el día menos inesperado, tuvo un encuentro con una valiente pastora que cambió su destino. Su nombre era Marieta. Marieta era una persona inteligente y astuta, sagaz como un zorro y rápida de pensamiento como un águila. Un día, mientras se encontraba pasturando al ganado, se cruzó con los pasos de Silván. Este, al verla, la raptó y la llevó a su cueva. Ella, al ver la cueva, observó que era lúgubre y fría, sucia y gris, y entonces se le ocurrió una brillante idea. Logró ganarse la confianza del gigante y llegó a convencerlo de hacer un pacto.
Ella lo ayudaría a limpiar y a emparejar la cueva, que era una empresa importante, y él le daría a cambio su libertad. A medida que pasaban los días, ella pensaba y pensaba, y el gigante poco a poco se enamoró de ella, mientras ella solo ansiaba escapar de aquel lugar. Ganada la confianza de Sylvain, intentó convencerle de que algún día ella podría ir a la aldea a ver a su familia y amigos, y luego volvería junto a él. Finalmente Marietta logró huir y contar su historia al pueblo. Con la ayuda de los sabios locales, prepararon un caldero envenenado para el gigante. Cuando Sylvain llegó al pueblo en busca de Marietta, cayó en la trampa. Tomó el caldero y desapareció de la región. No se llegó a saber bien si Sylvain murió o vivió, pero desde aquel momento no se le volvió a ver por el lugar y su historia se convirtió en mito. Algunos dicen que en la cueva del gigante, a altas horas de la noche, se puede escuchar el lloro y el lamento de este, clamando el nombre de su amada. La leyenda perdura como un recordatorio de los lazos entre la humanidad y la naturaleza, así como de los peligros de juzgar por las apariencias. Esta leyenda se entrelaza con leyendas conocidas de hombres salvajes de la montaña, los silvanos de la mitología romana, el Vasahun y el Gentilab vascos, el Yeti del Himalaya y todos los simios criptozoológicos del planeta. Algunos antropólogos apuntan a que esto es un recuerdo de nuestra coexistencia con el hombre de Neandertal. Hablaremos también de una leyenda que forma parte del folclore valenciano, la leyenda del dragón del patriarca. Hoy solo conocemos los restos de esa historia, que protagonizó una temible bestia que mantenía a los pueblerinos de la zona con miedo y superstición. Se dice que en el río Turia había un terrible dragón, que atacaba a los valencianos que se acercaban a su vigilado territorio, con lo cual, ante el gran miedo de ser devorados o desmembrados por la bestia, nadie se atrevía a acercarse. Un día, un valiente joven quiso terminar con esta amenaza y decidió enfrentarse a la bestia, utilizando para ello un traje hecho de espejos y una gran lanza, que él mismo se había construido. Fue al río en busca de la bestia hasta que la encontró, y empezó su cometido. El traje que llevaba hizo efecto en el dragón, produciendo el reflejo del sol un gran destello que lo cegó por unos instantes, lo que le dio tiempo al joven héroe a darle una lanzada que le causó la muerte. La verdadera historia de esta bestia revela que en realidad no era otra cosa que un caimán vivo, que el virrey de Perú, el marqués de Monterrey, regaló en 1600 a Juan de Ribera, arzobispo de Valencia y patriarca de Antioquía. Una vez que falleció este animal, fue disecado y colgado en la entrada del templo, como símbolo de silencio en el interior de aquel edificio. La leyenda de la serpiente gigante peluda también forma parte de otro de los animales criptozoológicos míticos de nuestra cultura popular, en las zonas rurales de la España meridional. La historia cuenta que en un campo de la zona, un lugareño vio una mañana en las viejas ruinas de una antigua casa una gigantesca serpiente. La bicha tenía más de 8 metros de longitud y era gorda como la pierna de un hombre rollizo. Otra de las particularidades que tenía ese animal era que su cuerpo estaba cubierto de pelo, sin duda alguna debido a la avanzada edad de la bestia. El pastor, que desde luego huyó del lugar aterrorizado, fue el detonante para que comenzara la leyenda de la serpiente peluda. Muchos en el pueblo contaban cómo los niños pequeños, los bebés, se ponían morados, de color morado, literalmente, y algunos incluso se morían desnutridos. Se decía que la serpiente llegaba por las noches a las casas, se introducía por una ventana y mamaba la leche de las madres, mientras que, para que el niño no llorara, lo que hacía la bestia era introducir la punta de su cola en la boca del bebé, y el pequeño chupaba. Algunas descripciones de supuestos testigos cuentan cómo esta bestia, en momentos antes de plantarse frente a su enemigo, emitía lo que se conocía como el llanto lúgubre de la bastarda, es decir, como si emitiera ciertos sonidos chirriantes para llamar la atención de sus presas. La describen con cerdas en el lomo y pelos en la cabeza, lo que junto con la fuerza de su cola se podría emparentar con el cuélebre asturiano. A la maléfica criatura se le bautizó como el bastardo, que de alguna manera ese nombre no es fortuito, ya que podría tratarse de la culebra bastarda, reptil de sobra conocido en la fauna ibérica. En las montañas de los Pirineos se encuentran versiones locales del legendario Pies Grandes, conocido internacionalmente como el Bosnerau aragonés
el basajaun vasco-navarro y el simiot catalán. Estas criaturas, medio humanas y medio simiescas, son parte de la mitología de diversas sociedades montañesas. En España, especialmente arraigadas en la cultura vasca, se cree que estos seres cuidan de las montañas y el bosque. Mientras que en el País Vasco y Navarra se les considera benignos, en Aragón pueden ser tanto amigables como esquivos, y en Cataluña se les ve como criaturas dañinas. El avistamiento de uno de estos seres en 1993 por un grupo de leñadores en la zona de Peña Montañesa, en Huesca, generó incluso una intervención de la Guardia Civil. Afirmaron haber visto una criatura de aproximadamente 1,70 metros de altura, describiéndola como un ser peludo que se aferraba a un árbol antes de esconderse. Aunque estaban familiarizados con la fauna local, ninguno pudo identificar al ser avistado. Esta última criatura, tal vez por las creencias arraigadas en las gentes de aquel lugar, se le atribuía a una figura maligna y diabólica, y se decía que provocaba tormentas e inundaciones que destruían los cultivos. También secuestraba a los niños, a los que se llevaba al bosque de donde no volvían. Algunas versiones también le otorgan cuernos, garras y los pies de cabra. Tanto por su aspecto como por su hábitat, los simiot están directamente relacionados con los seres del bosque de la mitología clásica, el dios Pan, Silvano, Faunos y Sátiros, que el cristianismo trató de demonizar en siglos posteriores asociándolos con el diablo. Sus leyendas aparecieron hace siglos, con las huellas surcadas en las heladas cumbres o los húmedos bosques. Donde más presencia literaria ha tenido este ser es en el sector norte del Pirineo catalán, en la comarca del Vallespí, una zona de espesos bosques y húmedos prados donde fluye el bravo río Tec. Sus primeras noticias datan del siglo X, donde cuentan que estas comarcas fueron invadidas por extrañas criaturas mitad humanas y mitad bestias, que atacaron a los pobladores del lugar, principalmente niños y mujeres, produciendo verdaderas carnicerías. Relataban que incluso entraban en las casas de los campesinos para cometer sus atrocidades. Ante tal desesperación de miedo, los lugareños pidieron al abad de Arles, Arnulfo, que marchara a Roma para pedir ayuda. Allí, Juan XII despachó rápidamente al prior, ofreciéndole como protección ante aquellas criaturas las reliquias de Abdón y Senén. Parece ser que este remedio dio sus frutos, ya que en cuanto llegaron estos restos, la invasión del simiot se redujo. Tanto esta leyenda como las otras expuestas con anterioridad forman parte del rico compendio de mitos que integran el folclore y la leyenda de nuestra ancestral cultura, pero que hemos querido exponer de forma aislada con el fin de acercar este mundo mágico a una posible realidad zoológica, y que hacen que la leyenda y el mito se difuminen tras el velo de la realidad. Muchas gracias por escuchar el podcast y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.